Listo, chicas, regresamos. Entonces, vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ver la función de las brochas y de los pinceles, porque ya vamos a empezar a utilizarlos la próxima semana. Mm, quiero ver, es que solamente hoy traje mi cosmetiquera. Miren, chicas, aquí cargo todo. Todas debiéramos tener una cosmetiquera así. Esta cosmetiquera es súper práctica porque miren, aquí puedo traer ordenado y estas son mis brochas, pero miren, vean, ahí me ordena de manera muy fácil, que no traiga todo, ¿cómo se dice? Todo tirado, Revuelto. vuelto, y aquí en esta bolsita del medio, siempre aquí pongo los pinceles más pequeños porque luego se me pierden el pegamento de pestañas y las tijeritas para cortar las pestañas, porque es lo que menos utilizo. Y aparte, chicas, no sé si ustedes sepan, bueno, no sé si ya se saben a colocar las pestañas, yo pienso que por eso están aquí porque vamos a aprender, pero cuando utilizamos las tijeritas, siempre hay que traerlas separadas porque luego nos cortamos cuando metemos la mano. Miren, aquí están mis brochas y de este lado tengo la del maquillaje. Esta siempre la traigo así como envuelta porque miren, detrás me hace un manchadero, pero esas son mis brochas. Entonces, bueno, vamos a ver la función de las brochas y de los pinceles para que vayan tomando notas. Y ustedes, si tienen las suyas a la mano, chicas, acérquenlas. Las que ustedes tengan para que identifiquen el uso de las que tienen y vean cuál les va a faltar. Que así como indispensables, al final de la clase vamos a ver cuáles son las indispensables. Primero vamos a ver cuál es el uso para que podamos, bueno, que podamos saber, cómo las vamos a usar. Chicas, ustedes han visto que en los salones de belleza tenemos infinidad de brochas, ¿verdad? ¿Sí se han fijado en eso? Sí, maestra. ¿Y han visto que las usan todas? Mm, pues no. No, no se usan todas, chicas. De hecho, en un maquillaje máximo usamos 5 brochas. 5 brochas, pero ¿por qué en los salones tenemos tantas brochas? Bueno, pues porque los clasificamos por colores. Por ejemplo, chicas, yo tengo un difuminador. Este es un pincel difuminador. Vean la forma que tiene. Y se ve como el más feo de los pinceles, porque pareciera que no tiene forma. Miren, este otro, este sí tiene una forma bonita. Y acá tengo el otro. Este otro también tiene una forma bonita. Pero este, chicas, así desgreñadito, despeinadito, es el que mejor difumina. Entonces, en los salones tenemos mínimo 3 difuminadores. Mínimo 3. ¿Por qué? Porque definitivamente dejamos uno para los colores oscuros, dejamos otro para los colores rojos, rosas, morados, y otro para los neutros, que son los cafés. Por eso tenemos tantos pinceles, porque nosotros en casa pues lo limpiamos y seguimos maquillando, pero en los salones no tenemos tiempo de hacer eso, entonces utilizamos mínimo 3 difuminadores. Igual, las brochas para maquillaje, estas tenemos muchas. ¿Por qué, muchachas? ¿Por qué tenemos muchas? Porque en este tipo de brochas es una aplicación y se debe de limpiar. Hay un limpiador manual que es un liquidito que le ponemos a la brocha, lo limpiamos y nos quita todos los residuos, mientras las podemos lavar. ¿Por qué? Porque debe de ser el uso para una persona. No puedo utilizar la misma brocha para 2 o 3 o menos para todo el día. Tiene que ser una persona por cada brocha de maquillaje. ¿Por qué, muchachas? Porque está en contacto directo con la piel. El difuminador no es tanto porque estamos usando polvos. Entonces nada más colocamos, difuminamos. Sacudimos, se cae el polvo y ya, y el polvo que se queda en la piel no pasa nada, pero cuando son líquidos y cremosos, como en el caso de las brochas de maquillaje y de los correctores, sí debe de ser una para cada cliente. Por eso debemos de tener varias. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos estar limpiando y podamos estar utilizando una con cada cliente. Y así sucesivamente, chicas. Ahorita vamos a ver el uso de cada uno de las brochas y de los pinceles para que podamos entender por qué en los salones tenemos tantos. Y de hecho, no sé si a ustedes les ha tocado que luego perdemos un pincel y ahí andamos con las muchachas. Bueno, yo así andaba. ¿Dónde está mi pincel de difuminar de oscuros?
¿Por qué? Porque no encontramos el pincel de difuminar de oscuro. Si no quiero agarrar otro, porque ya estamos tan acostumbradas a que cada uno tiene su uso, que si no tenemos el pincel correcto, entonces nos equivocamos. Nos equivocamos y mezclamos colores. Y ya el maquillaje no nos queda como nosotros esperábamos. Bueno, vamos a ver la función de las brochas y pinceles. Primero, chicas, la brocha para polvo. Es la más grande y se utiliza para aplicar el polvo suelto, compacto o para retirar el exceso. No es la más adecuada para aplicar el rubor, ya que por su tamaño no tendríamos control al hacerlo. Chicas, esta es mi brocha para el polvo. A ver, muéstrenme la suya. Miren, es una brocha y si se fijan tiene la misma forma que el difuminador, es cónica. ¿Por qué, muchachas? Porque aquí es lo que nos va a ir difuminando. Porque vean cómo tiene la cerda. Miren, la tiene de corta a más larga. Ujú. A ver, chicas, muéstrenme sus brochas. Maestra, yo ya no estoy en la casa. Bueno, Yo tengo esta. A ver si se ve. ujú. Esa es la más grande que tienes, Ana Karen. Sí, Ok. Bueno, ¿y esa para qué la utilizas? sí la uso para, bueno, lo uso para ya sellar el polvo. Al final, Al final del maquillaje. ajá, me pongo con esta brocha con polvo. Ok. Bueno, la más grande de las que tengan, chicas, esa va a ser para el polvo. Y luego la brocha para rubor. Son de tamaño mediano, pueden ser redondas o de cerdas cortas, en diagonal recta, lo que nos permite definir mejor las mejillas. Miren, chicas, aquí yo tengo dos brochas de rubor. Esta es la diagonal, vean, recta. Miren, esta está como planita, porque aquí está plano, ¿sí ven? Y esta otra es completamente redonda. Igual tiene la misma forma que un difuminador, de menos a más. ¿Por qué una es recta y la otra es redonda? Las dos funcionan perfecto. Esta se utiliza con el lado corto primero, el lado corto deposita, el lado largo difumina. Se usa así. Así es la forma correcta de usarla, no así totalmente, no, es aquí, arrastrando el color para que se difumine. Y esta, por sus puntas que están más larguitas, cuando nosotros presionamos, fíjense lo que hace, nos quedan las puntas cortas acá y las largas van difuminando, ¿sí? Entonces, no importa cuál sea la forma de la brocha del rubor que tengan, pero el tamaño debe ser mediano. Y luego necesitamos un pincel en forma de abanico. A ver, déjenme, voy por los pinceles, chicas, no me tardo. Aguántenme tantito, le voy a pausar. Aquí tengo un estuche de brochas comercial. ¿Qué significa eso? Que lo van a encontrar en cualquier tienda. Y bueno, pues aquí está el abanico. El abanico yo no lo traigo acá porque la verdad es que yo no lo uso cuando me maquillo con todo. Lo hago en casa. Entonces aquí solamente traigo lo que uso de diario. Este es el abanico. Puede ser así o puede ser un poquito más grueso o con este tipo de cerda. Pero este lo usamos para sacudir aquí, para sacudir el polvo. A ver, déjenme regreso aquí. Miren, para sacudir el exceso de polvo, cuando nosotros hacemos un sombreado oscuro, ponemos aquí exceso de polvo. ¿Para qué? Para que nos deje limpio y todo el pigmento que se va cayendo se pueda sacudir. Entonces, para eso es. Y también lo podemos sustituir por una brocha grande de polvo. Por ejemplo, aquí, esta es la brocha de polvo y esta es la otra. Ajá, a mí me gusta más esta, pero también se puede utilizar. Otro uso que le podemos dar al abanico es que lo usamos para iluminar. Con este también podemos aplicar el iluminador, pero igual debemos tener uno para el polvo y otro para el iluminador. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Lo usamos así, no lo usamos acá, lo usamos así de ladito
Y con este iluminamos todo lo que le queremos dar un poquito de luz. Y luego tenemos el pincel el pincel para la aplicación de base. Es el más grande de los pinceles pequeños, el mejor es el de fibra óptica. Sirve para el maquillaje líquido, cremoso, en espuma. No es adecuado para maquillajes en polvo. Chicas, yo aquí no tengo un pincel, pero es como una lengua de gato. Como si fuera esto, pero en grande. Miren, este tipo de pinceles. Si lo han visto, yo utilizo esta brocha que es el mismo material, pero es una brocha más grande. Bueno, para usar el maquillaje debe de ser, como nos dice aquí, muchachas, que sea de fibra óptica. ¿Qué significa eso? Tenemos dos tipos de cerdas. Aquí podemos ver la diferencia. Miren, esta es una cerda natural sintética. Esta es una cerda sintética y esta es una cerda natural. ¿Sí se ve la diferencia? Ahorita les voy a mandar una fotito para que vean la diferencia. Y bueno, la natural sintética, que es esta, es un poquito más gruesa, más rígida, y esta es más suavecita. Vean, se siente y se ve la diferencia. Y esta es de fibra óptica o de nylon, es como de plastiquito. Chicas, si nosotros aprendemos que todas las que son así de plastiquito es para líquidos y cremosos. Una de fibra óptica nunca nos va a difuminar, aunque tenga la forma del difuminador. Nunca nos va a difuminar. ¿Por qué? Porque este no sostiene o no detiene el color ni el pigmento. Y esta sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que una es cerda natural y otra es natural sintética. Las dos funcionan, pero la de natural, la natural va a ser más noble con nuestra piel y la natural sintética es un poquito más rígida. Sí funciona, pero nos va a dañar un poquito más la piel. ¿Por qué? Porque el movimiento va a ser más brusco. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar el maquillaje, lo tenemos que hacer con una brocha que sea de cerda sintética o cerda de fibra óptica, ¿sí? O de nylon, muchachas, como de plastiquito. Porque si lo usamos con otro tipo de cerda, por ejemplo, imagínense que yo quiero aplicar un maquillaje con esta, un líquido cremoso, muchachas, la cerda se va a pelmazar y ni siquiera me va a difuminar. Forzosamente tiene que ser así, de nylon. Y luego, el pincel para difuminar sombras. Su función es la indicada, se utiliza para intensificar el tono y disminuir líneas. ¿Qué es lo que yo voy a buscar en un difuminador? Bueno, pues primero que sea cónico, que sea redondo, así como se ve aquí, y que su terminación sea de menos a más. Vean, muchachas. ¿Por qué tiene que ser de menos a más? Porque si está parejito, no nos va a difuminar igual. Si yo tengo dos líneas, por ejemplo, que estas fueran dos líneas de color, y yo voy a difuminar, voy a hacer esto aquí. Pero fíjense, cuando yo difumino, que yo paso el pincel, lo que pega es la punta, lo demás no toca. Entonces, eso hace que la línea se difumine, pero los colores no se mezclen. Nada más voy a difuminar la línea. Entonces, sí o sí, chicas, debemos de tener un buen difuminador. Yo sí les recomiendo que el difuminador sí lo compren de un poquito que sea una gama media o una gama alta, para que no batallen, porque si no, sí vamos a estar batallando por el difuminado, chicas. Y si no es un cut crease, el sombreado debe estar difuminado. Entonces, a ver, vamos a avanzarle aquí. Y aquí tengo el pincel para la aplicación de sombras. Es muy parecido al de aplicación de base, pero más pequeño. Es ideal para párpados medios o enteros. Y para la base de sombras. Este es, chicas, el pincel para la base de sombras. Es diferente al difuminador. Vean, este es plano, este es redondo. Bueno, perdón, chicas. Entonces, este es para la aplicación de sombras. Y luego tenemos el pincel carrado, no, el perfilador. Es el más delgado de los pinceles y lo usamos en la aplicación del delineador de ojos, ya sea líquido o cremoso. Son muy precisos y es fácil de controlar
por el grosor de la punta. No tengo aquí un pincel delineador porque este es para labios, pero es como este, pero con 3 pelitos. Si han visto como si fuera un pincel pabilo, así se llama, porque tiene muy poquita cerda, está muy delgadito y ese lo vamos a usar para delinear los ojos. Bueno, nosotros es el que usamos en los salones, pero de forma personal, o sea, podemos usar el pincel que trae el delineador. El pincel carrado o diagonal es ideal para difuminar lápiz, sombra alrededor de la banana y delinear con sombras en párpado inferior o superior. Chicas, es este tipo de pincel el que está en diagonal, que también lo utilizamos para la ceja. Antes la ceja se hacía solo con lápiz, ahora no, ahora ya la maquillamos también con sombra. Entonces utilizamos este tipo de pincel. Y cuando nosotros vamos a hacer el delineado infinito con este, es con el que difuminamos y lo hacemos con lápiz. Si lo hacemos con sombra, utilizamos este. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachas? No, maestra. Bueno, entonces el pincel para sombras lengua de gato es ideal para párpado o bananas. Chicas, una lengua de gato es como este. Este es el tipo de pincel que vamos a utilizar para aplicar el corrector cuando hagamos un cut crease, que cuando hagamos un cut crease, sobre todo si lo hacemos cerrado. ¿Por qué? Porque vean lo delgadito que es de lado y lo vamos a poder hacer con más precisión. El pincel de esponja. Ni tengo aquí un pincel de esponja, bueno, tengo un aplicador. Este es el aplicador de esponja, muchachas, es el que traen todos los estuches. Es el único del que se puede prescindir. Debe usarse solo cuando se tiene prisa o si se es principiante en el tema del maquillaje. Chicas, a mí me gusta utilizarlo para aplicar la sombra base. ¿Por qué? Porque normalmente la sombra base debe de quedar bien firme en el párpado móvil, porque el párpado es el que está en movimiento. Entonces, si no la dejo bien firme, se me puede ir disminuyendo. Y a mí me gusta usarlo en ese, pero se puede no tener y no pasa nada, lo hacemos con este otro. ¿Dónde está? Con el planito, con este. ¿Sí? Y luego tenemos el peine de cejas y pestañas, que este pincel tiene el cepillo por un lado y peine por el otro. El cepillo sirve para pulir las cejas y el peine para separar las pestañas tras la aplicación de base. Chicas, es este, pero el peine se debe de usar únicamente cuando se acaba de aplicar el rímel. Inmediatamente después de haberlo aplicado, si te quedó alguna pestañita pegada, porque cuando ya se empieza a secar ya no. ¿Por qué? Porque se seca y se endurece y luego nos vamos a arrancar las pestañas. Miren, chicas, aquí, este que está aquí, es el de la aplicación de base, era el que les decía que es como una lengua de gato, como estos otros que están acá. Si se fijan aquí, sí se nota la diferencia en el material. Sí se ve los que son sintéticos o que son de fibra y se ve los que son naturales o naturales sintéticos. Entonces, ¿cuáles son los básicos que debemos de tener? Primero, chicas, el de la aplicación de base. La base la vamos a aplicar con una brocha, no vamos a aplicarla con esponja, porque la esponja absorbe demasiado el maquillaje. Entonces, lo aplicamos con este. La esponja es para sellar, para que no nos quede rayado en caso de que tengamos un pincel de cerda muy gruesa o una brocha de cerda muy gruesa. Es para sellar el maquillaje, pero lo vamos a utilizar con este. Y necesitamos una brocha de rubor, nuestro pincel difuminador, nuestro pincel para ceja. Y aquí tengo, chicas, este es un pincel carrado natural. Este lo uso yo para difuminar el sombreado en el, ¿cómo se dice? En el pliegue del ojo o en la cuenca y para el párpado inferior. Y también, si ustedes quieren y pueden, la del polvo. Y si no, con estas que tengamos, ¿sí? Si no, chicas, mínimo estas 4. Teniendo estas 4 ya es más fácil. Estas 4 y un aplicador de esponja. Esas son como las más indispensables. ¿De acuerdo, chicas? ¿Alguna duda hasta aquí?
No, maestra. Bueno, entonces para mañana vamos a necesitar nuestro pincel de ceja y una lengüita de gato. Bueno, lo que tengan de pinceles, pero vamos a empezar a hacer la corrección del rostro y vamos a empezar con la ceja. ¿De acuerdo, chicas? Si tienen un lápiz o una sombra de cejas, con eso es con lo que lo vamos a hacer. ¿Alguna duda, chicas? ¿Algo que quieran comentar antes de irnos? No. No, maestra. Ok, bueno, entonces repasen por favor lo que vimos hoy. Es bien importante que sepamos el uso de cada uno de los productos. Y si tienen alguna duda, me mandan un mensajito, pero mañana vamos a trabajar eso, correcciones y ceja. ¿De acuerdo? Ok. Sí, maestra. Bueno, muy bien, chicas, que tengan un excelente inicio de semana. Las veo mañana. Bonito. Gracias. Bye. Gracias.